Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva jornada, a esta nueva actividad del Departamento de Humanidades y de la Universidad Metropolitana. Saludos a nuestras autoridades, la profesora Milagro Briceño, el José Alberto Peña, jefe del Departamento de Ciencias de la Educación, a donde está escrito el Departamento de Humanidades. Se celebran hoy, el próximo sábado, 18 de febrero, 40 años de este acontecimiento que parte en dos la historia contemporánea de Venezuela. Un país que había estado en crecimiento, como dice el presidente en algún momento de nuestra fundación Universidad Metropolitana, Pablo Pulido. Él decía en los años 70, cuando nace la Universidad Metropolitana, el país era un país en crecimiento. Había mucho optimismo sobre el futuro del país. En esta fecha del Viernes Negro, el 18 de febrero de 1983, por el contrario, muestra un camino de dificultades, de entrabamiento que comenzaba a presentársele al país. Un control de cambio significaba pues el dólar, decirle adiós al dólar barato para las grandes mayorías. Significó pues un entrabamiento del crecimiento económico y no encontramos el camino nuevamente para recuperar el crecimiento económico y la prosperidad prácticamente hasta nuestros días. Fue una primera fecha infausta, negativa, de lo que van a ser varios acontecimientos negativos para la democracia y para el país. Eh, Después vienen los estallidos sociales del Caracazo de 27, 28 y 29 de febrero de 1989, los intentos de golpe de Estado, la defenestración política de Carlos Andrés Pérez, una sucesión pues de acontecimientos económicos, sociales y políticos que condujeron al colapso de la democracia. Hoy los ponentes de esta tarde son ponentes de lujo. El doctor Napoleón Franceschi va a exponer sobre un panorama general del gobierno de Luis Herrera Campins. El economista Maxim Ross va a exponer sobre antecedentes y orígenes de la crisis del llamado Viernes Negro. Y el doctor Daniel Lahoud va a hablar sobre el Viernes Negro como un punto de inflexión, si es un punto de inflexión el Viernes Negro. Bueno, comencemos con el doctor Napoleón Franceschi, egresado del Instituto Pedagógico de Caracas, maestría en Historia Intelectual en la Universidad de Stockton, doctorado en Historia en la Universidad Católica Andrés Bello, con mucha obra publicada, mucha obra escrita, también libros de pedagogía para el bachillerato, unos clásicos de nuestra enseñanza en educación media, artículos arbitrados, libros, mucha obra publicada sobre los héroes, su tesis doctoral, sobre los caudillos, sobre el petróleo. Tenemos esta tarde un equipo de lujo, estos tres intelectuales pues que van a reflexionar sobre el tema del Viernes Negro. Con ustedes pues el doctor Napoleón Franceschi. Bueno, muy buenas tardes. Saludamos en primer lugar a nuestras autoridades de la UNIMED y a nuestros colegas panelistas, Maxim Ross, Daniel Lahoud y nuestro moderador, pues, el colega David Ruiz. Tengo apenas unos minutos para hacer una visión panorámica sobre lo que significó el gobierno de Luis Herrera. Por favor, si me pueden poner la presentación. Bueno, primero que nada, vamos a decir que este gobierno de Luis Herrera del 79-84 se produce, tiene lugar
en un momento, pasa por favor, hay que pasar la lámina. Este, Luis Herrera, que vive pues entre 1925 y 2007, nace en Acarigua, es una personalidad muy importante. Fue un joven demócrata cristiano desde muy temprano en su vida. Se formó en, eh, como lasallista en Barquisimeto, estudió en la Universidad Central de Venezuela, inició su estudio de Derecho, fue, por supuesto, partícipe en su juventud en las luchas políticas de la Facultad de Derecho de la UCB, y como consecuencia de eso tiene que irse a España exiliado, y allí es donde pudo graduarse de abogado. Regresa al país cuando termina la dictadura perejimenista y al regreso se compromete a fondo pues en la lucha con su partido COPEI e inicia su larga carrera como parlamentario y líder fundamental de la democracia cristiana venezolana. Por favor, pasen las láminas. Luis Herrera, es que se han pasado varias. Luis Herrera, hay que ir más rápido. Luis Herrera Campins tiene la oportunidad no solamente de Ajá, profesor, estar haciendo, disculpe. Profe, dígame, disculpe. Usted me va diciendo y yo voy pasando o voy sí, pase, agilizando, pase, ¿está bien? pase, sí, vaya pasando. Ahí faltan varias que ya voy encima de eso. Bueno, siga adelante. Decía pues entonces que pasada pues la dictadura de Pérez Jiménez, Luis Herrera regresa al país, se compromete pues en la lucha de su partido, es diputado por 4 periodos constitucionales, fue jefe de la fracción parlamentaria, posteriormente es senador, y va a participar junto con otros dirigentes de América Latina en la Organización Demócrata Cristiana, eh, como su secretario general, junto a grandes personalidades de Chile, de El Salvador y de Europa. Pases, por favor. Luis Herrera pues se compromete no solamente en la lucha a nivel de Venezuela, sino a nivel latinoamericano sobre todo. Fue una figura central de esta organización internacional, incluso en la formación de líderes políticos, acompañó pues el éxito de otros de partidos que llegaron al poder, como fue el caso de Eduardo Frei en Chile, y otros que incluso vivieron exiliados en Venezuela o que participaron activamente sin llegar al poder en otros partidos de América Latina, como el caso pues, de Bolivia, El Salvador y por supuesto países europeos como el caso de Italia, Alemania, con el cual habían fuertes nexos. Luis Herrera era un hombre de pensamiento, era un hombre bastante culto. eh, Diríamos que él fue abogado de profesión, pero fue un periodista y un político de vocación. Siempre fue un hombre entregado con pasión a los libros, a la escritura en periódicos y revistas. Por favor, pase. Pero a pesar de que era un hombre pues de un elevado nivel intelectual, siempre fue una persona llana, abierta, muy conectado al habla popular, utilizaba muchos refranes y eso lo acercó y le facilitó su carrera pues de impacto pues en el pueblo venezolano. Cuando decimos esto, decimos que no fue fácil su ascenso al poder en 1979 hasta 1984. Él tuvo que esperar a que llegara su mejor oportunidad, ya que el líder fundador y principal dirigente, que era el doctor Caldera, eh, fue una persona pues, que hizo reiterados intentos por llegar a la presidencia. Desde 1947, pasando por las elecciones del 58, el 63, el 68, que es cuando finalmente Caldera llega al poder. Bueno, después incluso fue candidato en otras elecciones. Cuando precisamente termina el gobierno de Luis Herrera, Caldera insiste en una nueva candidatura, es derrotado, y ya en las postrimerías de su vida, el 94-98, Caldera
vuelve a ser presidente de la República, pero ya sin el apoyo de Copey. Diríamos que entre Luis Herrera y Caldera siempre hubo una relación difícil. Hay que decir pues que Caldera pues tuvo que luchar duramente por llegar a su primera presidencia en el año 68. Y Luis Herrera pues no va a estar dentro de su staff de gobierno. Luis Herrera lo acompaña solidariamente desde el Parlamento como jefe parlamentario. Pero Caldera gobierna con su propia gente, con sus amigos de una generación muy cercana a él. Y siempre hubo una relación un tanto tirante entre ambos. No fue fácil la relación entre ellos. Por eso es que cuando Caldera termina su periodo, Caldera insiste en presentar la candidatura no de un hombre como Luis Herrera, sino de alguien mucho más cercano a él que lo había acompañado, como Lorenzo Fernández, como su ministro del Interior. Pase, por favor. La candidatura de Lorenzo Mendoza, perdón, Lorenzo Fernández, perdón, un lapsus. La candidatura de Lorenzo Fernández, un hombre comprometido pues, con los programas políticos de Caldera, y fue su estrecho amigo y compañero de generación, y estuvo con él la mayor parte del periodo como ministro de Relaciones Interiores y como artífice de eso que se llamó la política de pacificación. Como digo, pues Caldera gobernó con su propio equipo, mientras que Luis Herrera esperó pacientemente hacia el futuro cuando se le pudiera presentar su oportunidad. Y esa oportunidad no fue cuando terminó Caldera su periodo. Decíamos pues que Caldera apoyó a Lorenzo Fernández y fue derrotado Lorenzo Fernández. Copey vuelve a la oposición y Luis Herrera va a ver entonces en esa oposición, en estar en la oposición, su camino hacia el poder. Por favor, siga. Cambia la lámina. Siga con la siguiente. Decíamos pues que esa dura travesía que significó pues saber esperar fue una de sus virtudes. Mientras el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que es el que sustituye a Caldera, pues hace una obra muy diferente a los gobiernos acciondemocratistas anteriores. Luis Herrera pues se queda pues en la lucha opositora y sabe pues que una vez que el aparentemente invencible pues Carlos Andrés Pérez va a seguir influyendo determinantemente en el país, Luis Herrera más bien va a hacer una dura oposición a todos los errores que cometió Pérez en su gobierno. Hay que decir que el gobierno de Pérez fue la oportunidad en la cual Venezuela logró de los más grandes ingresos petroleros en su historia. Es la época que se bautizó como la época de la Gran Venezuela, los grandes planes de desarrollo de empresas básicas de Guayana, el gran crecimiento siderúrgico, hidroeléctrico, y por supuesto es la época de la nacionalización del petróleo y del hierro. Pérez pudo contar con grandes presupuestos, pero a pesar de todos esos ingresos, endeudó el país también simultáneamente, pues, y eso Luis Herrera empezó a cuestionarlo y a criticarlo desde muy temprano. De tal manera que cuando viene la campaña electoral, Luis Herrera ve la oportunidad, pues, de enfrentar esos errores que cometió Pérez. Por favor, siga la presentación. Bueno, ese gobierno de Pérez siga. Una vez que pues derrotado a Lorenzo Fernández, con Caldera imposibilitado de ser candidato, entonces Luis Herrera ve allí su momento político y empieza una campaña desde muy temprano preguntando dónde están los reales. Y dentro de aquella gran bonanza económica, dentro de aquella gran abundancia de presupuestaria, a pesar de que el presidente, pues Pérez decía que iba a administrar la abundancia con criterio de escasez, Luis Herrera y sus opositores decían que más bien parecía estar administrando con escasez de criterio. Es decir, fue muy dura la oposición al gobierno de Pérez y eso le va a dar un buen resultado. Siga adelante, por favor. Ese dónde están los reales significaba pues, que a pesar de aquella abundancia de recursos que había, bueno,
la gente sentía que esa bonanza, que esa abundancia no le llegaba a la mayoría, porque simultáneamente con ese aparente éxito económico, con esa aparente bonanza económica, la gente se veía golpeada por la inflación. Empezaron por primera vez a subir los precios en Venezuela y Luis Herrera pues sabe sacar provecho a esa situación. Y por eso esa consigna de dónde están los reales le va a dar frutos, le va a permitir un triunfo electoral importante. Siga, cambia la lámina. Entonces, el gobierno de Pérez había gastado no solamente todos los ingresos petroleros, sino también había contraído inexplicablemente una gigantesca deuda externa. Y, por supuesto, a pesar de que hubo una inversión importante pues, de esa masa de petrodólares y de esa deuda adquirida, y se hicieron grandes planes de desarrollo, pues simplemente la gente sentía pues que eso no le llegaba completamente al pueblo, que se preguntaba dónde están los reales. Y Luis Herrera se hizo vocero pues de esa insatisfacción, de esa actitud pues crítica. Por favor, siga. Cambie la lámina, por favor. Todo esto, lo más contradictorio es que había pleno empleo, había casi que hiperempleo, había escasez de trabajadores porque habían tantas obras al mismo tiempo que se iniciaron y que se desarrollaron porque prácticamente habían las oportunidades de trabajo para todo aquel que quisiera trabajar. Incluso vinieron trabajadores de otras partes de América Latina. No solamente trabajadores, sino ingenieros, técnicos, mano de obra calificada. Y al mismo tiempo se hizo un descomunal gasto social con subsidios generalizados, con becas, como el programa Gran Mariscal de Ayacucho. Todo eso que hizo Carlos Andrés Pérez aparentemente le daba una popularidad pues, que le iba a permitir continuar en el poder. Pero no fue así, no continuó en el poder. Porque habían graves contradicciones en su partido, en Acción Democrática, quien terminó lanzando como candidato a un crítico interno del propio Pérez que se llamaba Luis Piñerúa Ordaz. Por favor, siga, cambia la lámina. Bueno, en esa campaña de Luis Herrera, él se va a enfrentar a Luis Piñerúa Ordaz, que se presentaba con el lema de que era un hombre correcto, con lo que se quería decir que el gobierno no era correcto. Es decir, al gobierno se le acusaba de muchos casos de corrupción, de gente que se había enriquecido, de gente que había hecho grandes fortunas, y eso lo va a capitalizar electoralmente Herrera Camping y quienes lo siguen en Copey. Siga adelante. Al final de todo esto es que Luis Herrera, pues, que prometía arreglar al país, que decía pues que iba a enfrentar pues todos esos casos de corrupción pues que habían en el país, él se dedica a un incansable peregrinar por toda Venezuela y ese recorrido lo recogían en videos que luego eran colocados en televisión, donde gente del pueblo daba su testimonio y preguntaban, pues, ¿es esto lo correcto? Y por supuesto, el caso es que esa insatisfacción que había en los barrios populares, Luis Herrera se acercaba a esa gente, hablaba de manera sencilla, abrazaba a la gente, hizo muchos mensajes publicitarios con gente en los barrios como Caucahuita. Al final, pues eso le dio un resultado. Copey que se fue con el 45% del electorado y AD sacó el 43%. No solamente le dio la presidencia a Luis Herrera, sino que le permitió mayoría parlamentaria. Entonces, eso va a ser una cosa muy contundente, ese triunfo, mucho más grande que el que había tenido Caldera. Caldera ganó con una minoría exigua inferior al 30%. Ganó porque Acción Democrática se había dividido. Luis Herrera recupera y prácticamente saca casi la mitad del electorado. Hay una polarización total con AD. Y le dio, Caldera tuvo que gobernar sin mayoría parlamentaria. Copey va a tener mayoría parlamentaria, aunque va a tener que hacer algunos acuerdos con AD para las grandes decisiones para nombrar ciertas magistraturas necesarias, pero Luis Herrera va a tener el triunfo electoral más grande pues, de la historia de Copey. Seguimos adelante.
Luis Herrera entonces, pues que era, como le digo, pues un hombre culto, un hombre llano, un hombre que se acercaba al pueblo, que hablaba como el pueblo. A la gente incluso coloquialmente decía que no parecía copellano, decían que era un copellano extraño, porque no lo veían como un hombre así distante, seco, como acusaban a Caldera de serlo. Caldera, por supuesto, tuvo que hacer campaña y juntarse con él, pero realmente no eran muy cercanos. Sigue adelante. Otra lámina. Bueno, finalmente entonces llega al poder y cuando toma el poder, cuando asume la presidencia, en plena ceremonia de asunción del poder, plantea pues que ha recibido un país hipotecado. Esa es la expresión pues que resume que recibió un país con una pesada deuda externa y que no se sabe ni siquiera con exactitud cuál era el monto y el destino de esa deuda. Lo que hizo Luis Herrera, empezando, fue nombrar una comisión que, con experiencia en materia financiera, pues investigara, fue la famosa comisión Bolinaga, que investigara a cuánto llegaba esa hipoteca. Curiosamente, a pesar de que se hicieron todos los diagnósticos y recomendaciones, la hipoteca no se pagó, sino que al contrario se aumentó. No voy a entrar en todos los detalles financieros, pero vamos a decir que así como Pérez tuvo la gran bonanza petrolera, producto de la presión de la OPEP y de los conflictos del Oriente Medio, Luis Herrera va a recibir también una gran masa de dinero que le va a permitir con holgura haber pagado esa hipoteca, pero no la pagó. Al contrario, aumentó esa deuda. Y eso es lo que al final pues, va a llevar a Luis Herrera a la encrucijada pues, vamos a decir, de lo que se llamó el Viernes Negro, que no voy a entrar en todos esos detalles porque los otros colegas van a explicar mejor que yo esa parte. Pero lo que sí voy a decir como conclusión, antes de que se me acabe el tiempo, vamos a decir que en líneas generales, Luis Herrera fue un hombre, una persona integralmente demócrata cristiano. Fue un hombre con formación profunda en todas las ideas de la democracia cristiana, no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel internacional. Fue un gran comunicador de esas ideas. Fue un hombre que luchó siempre pues, en favor pues, de esa causa. Y fue, por supuesto, un hombre muy cercano al pueblo. A pesar de que era una persona culta, estudiosa, que hablaba varios idiomas, que tenía una excelente biblioteca, que escribía muy bien, tanto en la prensa como en libros, y sus discursos parlamentarios eran pues de gran altura. Sus propios adversarios en todos los programas que se han hecho sobre su vida reconocen pues la estatura intelectual, la estatura moral, la estatura ética pues de Luis Herrera. Hubo algunos incidentes difíciles en su gobierno, por supuesto que sí. Hubo algunos funcionarios que lo acompañaron, que fueron acusados de graves situaciones irregulares. Pero nadie puede decir, nadie ha logrado nunca acusar a Luis Herrera de que él personalmente fuese una persona deshonesta. Fue un hombre integralmente honesto. Eh, Siempre vivió en su misma casa y murió en su misma casa. Dejó una gran familia y no dejó una gran fortuna. Vamos a decir pues que Luis Herrera pues dejó un legado de integridad personal, integridad política, a pesar de los errores que por supuesto graves que cometió pues en su gestión. Pero esos errores, vamos a decir así, pues que no porque se haya muerto que uno tiene que hablar bien de los muertos, pero en general hay que separar un poco lo que fue su vida personal como ciudadano, como ideólogo demócrata cristiano, como dirigente parlamentario brillante. Ese es un Luis Herrera pues, que la gente admite y admira. Otra cosa fue su gestión como presidente. Pareciera que esa gestión pues, todavía no ha logrado ser evaluada de una manera objetiva, porque se dicen cosas muy duras sobre algunas decisiones que tomó o sobre todo que no quiso tomar por aquello del costo político. Ese ha sido el eterno problema de nuestros dirigentes, que prefieren dejar que los problemas se resuelvan solos, es decir, pero no quieren asumir la responsabilidad de a tiempo aplicar los correctivos. Yo creo que ese fue el grave problema político que tuvo Luis Herrera. Y eso tiene una razón. Su partido, en cierta forma, no lo acompañó.
el grueso de sus dirigentes no participó de su gobierno. Y sobre todo el presidente Caldera, en cierta manera, pues tampoco lo acompañó en su gestión. Incluso Caldera decía en una oportunidad que durante todo el gobierno de Luis Herrera habló 2 veces con él en 5 años. Una cosa que pareciera inaudito, ¿no? Pero parece que fue cierto. Sí, las relaciones entre ellos, a pesar de la cordialidad de tantos años de militancia y que en algunas veces se subían la mano, se abrazaban, protocolarmente no eran cercanos realmente. Y eso en el fondo pues explica pues algunos de los fracasos pues que cometió y algunos de los errores que cometió Luis Herrera Campos. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor por su excelente y breve exposición sobre el gobierno de Luis Herrera. Es un año del bicentenario del natalicio del Libertador, por cierto. Inauguró el Metro de Caracas, inauguró el Teatro Teresa Carreño. Durante su gobierno se organizó el Congreso del Pensamiento Político Latinoamericano, que lo dirigió el doctor Ramón J. Velázquez. Quizás sea una de las últimas veces que se reunió la intelectualidad latinoamericana y mundial para reflexionar sobre el destino de América Latina. Tiene la palabra ahora el profesor Maxime Ross. El profesor Maxime Ross es economista, trabajó en Edelca, en el Instituto de Comercio Exterior, en la CBG, articulista en el periódico El Nacional, El Universal, El Diario de Caracas, en Economía Hoy, ha estado en varias cátedras internacionales. Entre sus obras, muy activo en los medios de comunicación en los años 80, los años 90, le ha sucedido lo que ha pasado, que hay menos medios y hay a veces hasta cierta, evitar algunos autores que son muy críticos por parte de los medios para evitar problemas con las autoridades, y entonces quizás lo veamos menos en la televisión o en la radio, pero con muchos años y una actividad sostenida, una actividad intelectual sostenida. Entre sus libros está Adam Smith y los mercantilistas, hecho en Venezuela, 5 ensayos sobre el pensamiento económico, Capitalismo salvaje o Estado depredador, con J. Garrido y J. Lares, Necesidad de un proyecto integrador para Venezuela, y el más reciente, El fin de Petrolia y una nueva Venezuela. Con ustedes el profesor Maxime Ross, con su ponencia sobre los antecedentes del Viernes Negro. Tiene la palabra, profesor. No, primero que nada, muchas gracias a la Universidad Metropolitana por este evento que en verdad dando vueltas a la idea de por qué se hizo, y con la palabra tuya, David, sí es cierto que es importante recordar estos momentos de inflexión que sufrió la economía y la sociedad venezolana, la política venezolana, porque el Viernes Negro marca todos esos eventos, de manera que muchas gracias a la universidad por esta invitación. Gracias a ti personalmente, David, por haberme incluido en este panel tan de lujo como tú acabas de señalar. Y bueno, voy a discutir un poco qué fue lo que nos llevó a esa situación del Viernes Negro, con una gran ventaja ahora, porque la presentación del profesor Franceschi me permite tocar el tema político también, que a veces uno conecta demasiado los sucesos del Viernes Negro, con problemas económicos, con problemas financieros, y no destaca mucho el componente político. Voy a aprovechar algunas cosas que él dijo allí. Bueno, lo primero es situarlos a todos ustedes en la Venezuela previa a ese momento crítico que viene por allá por 1973, con el incremento notable de los precios del petróleo. De los años 58, 60, 70, diría yo hasta mediados de los 70, Venezuela viene haciendo 2 cosas importantes. La primera, aunque a veces quiere descalificarse políticamente, la primera, el consenso político al cual se llega en el año 59-60 con el famoso Pacto de Punto Fijo. Es la primera vez, después de tantos años,
que Venezuela, en Venezuela los partidos políticos logran sentarse en un lugar, en una mesa, discutir los problemas del país, y a partir de ese momento del Pacto del Punto Fijo, repito, pues, inicia una era de consenso político. Venezuela desarrolla un programa de largo aliento, y en este caso vale la pena decirlo, porque ese consenso permitió que los líderes políticos se pusieran de acuerdo, y Venezuela inicia lo que se llamó, y a veces también se ha dicho sus ventajas y desventajas, pero lo que fue la época de sustitución de importaciones. Venezuela antes de los años 50, en los años de la época, sobre todo para Jiménez, era principalmente un país importador. O sea, Venezuela vendía petróleo y compraba cosas afuera, casi absolutamente todo. Yo diría que de una a una, $1 petrolero, $1 se importaba. A partir del año 58, está en boga además esa tesis en América Latina, encabezada por Raúl Prebisch en la CEPAL, la tesis de que había que industrializar América Latina. Venezuela acoge esa tesis, Betancourt especialmente acoge esa tesis, y del año 60 en adelante, a pesar de que en el Pacto de Punto Fijo no se habla expresamente de un programa económico detallado y tal, se habla mucho más de lo que era importante, que era fortalecer la democracia, que había subido tantos embates. Esto, sin embargo, se lanza este programa de sustitución de importaciones, y Venezuela comienza un proceso de sustituirlas y dar su primera base industrial. Todos los bienes de consumo masivo prácticamente se sustituyen, y eso le permite al país crecer de una manera sostenible, y con una condición fundamental que creo que es importante y que tiene que ver con el Viernes Negro, posteriormente, y es que se produce una situación, quizás un producto de la mentalidad de Betancourt, de gran equilibrio fiscal. En esos tiempos, además los precios del petróleo no permitían hacer grandes cosas, el país crece mucho más basado en su capacidad interna que en el tema petrolero. No existen grandes problemas fiscales, y el país podría decirse que entre Betancourt, Leoni y Caldera, ¿sí?, esos 3 primeros años, esos 3 primeros lustres de gobierno, el país tiene una política relativamente conservadora, va creciendo relativamente, pero llega un punto en que se agota ese proceso. Ya se han sustituido prácticamente todos los bienes que se venían importando, y ese impulso de crecimiento va disminuyendo, y comienza el país a sufrir, bueno, de nuevo, un proceso de deterioro económico, por supuesto, en el bienestar y todo lo demás. Y de repente, pues, se da esta situación que todos conocen, 1973, de $2.50 que valía un barril de petróleo, va a $12 el barril. Bueno, imagínense ustedes lo inesperado, la sorpresa que representa para Venezuela, que ya venía con problemas de crecimiento, un ingreso extraordinario del orden de, miren, de 10.000, 5.000 millones de dólares antes que recibe el país, a 40.000 millones de dólares que recibe a partir de 1973. Es decir, repito, precios de $3, $2.50 más o menos promedio, a $12 y pico. Esa inmensa cantidad de dinero ingresa al país, y por supuesto crea la expectativa de qué hacer con ella. La primera decisión que toma el gobierno de Pérez, en este momento asistido por el ministro Hurtado y por una experiencia mexicana previa con Silva Herzog, deciden hay que ahorrar ese dinero. Efectivamente, se crea el Fondo de Inversiones de Venezuela, casi todo el dinero es depositado en esa cuenta, en condiciones de que no se podía utilizar, etcétera, etcétera. Y bueno, eso crea una situación en la cual el país se siente muy optimista porque tiene mucho dinero, lo va a ahorrar, y bueno, ya es una sensación de una política conservadora de una manera. Pero no sucede eso. Sucede, yo diría que todo lo contrario. El Fondo de Inversiones se va prácticamente desde el 73 al 78, 79, prácticamente todo, porque había una razón económica que creo que es válida en un sentido. Había que sustituir ahora todas las materias primas que se requerían, que se importaban para fabricar los bienes de consumo que ya se habían sustituido. Entonces es lo que se llama la etapa intermedia de sustitución de importaciones. Y efectivamente
el país se lanza entonces con el plan siderúrgico, el plan hidroeléctrico, el plan de aluminio, en fin, toda esta gran cantidad de cosas con un concepto, quizás dos conceptos fundamentales. Uno, estas son las industrias estratégicas. Por consecuencia, tiene que manejarlas el Estado, es decir, toda esa nueva industrialización venezolana se pone en manos del Estado venezolano y el de Miurgo, el gran fabricante, el gran ideólogo de toda esta tesis es Gumersindo Rodríguez, que por cierto, recuerden ustedes que Gumersindo viene de la izquierda rebelada contra Betancourt por allá por los años 60. Entonces, esa concepción estatista antiliberal, para decirlo de alguna manera, priva en el criterio de Gumersindo, logra, por supuesto, convencer a Pérez, y el país se lanza con eso que se llamó el quinto plan de la nación, que el apellido que le pone, por cierto, para que ustedes vean el juego de ideológico que aquí se produce, le pone Pérez Alfonso lo llama el plan de destrucción del país. Recuerden ustedes que Pérez Alfonso es una mentalidad muy conservadora en materia de manejo de economía, etcétera, etcétera. El caso es que eso dibuja un poco el esquema, y bueno, un poco lo que ha citado Franceschi, la opinión de Herrera, donde comienza a preguntar dónde están los reales, dónde están los reales. Este tipo de cosas van generando un quiebre en el ambiente económico, en el ambiente político, bueno, que culmina en la crisis que va a estallar en 1983, porque ¿qué sucede? Sucede que las divisas que ha producido el petróleo desde el 73 al 78, 79, no son suficientes para el ambicioso plan de inversiones que lanza, en este caso, el gobierno de Calvano Pérez. Para que tengan un dato, entonces, de una deuda que en el 70, una deuda externamente, no deuda pública, una deuda externa que en el 73, 1,5 millardos de dólares, en 1978 sube a 30.000 millones de dólares. Entonces, hay una situación completamente, vamos a decirle, inexplicable. Ya Franceschi la citó con la campaña de Herrera. Bueno, ¿cómo es que con esta cantidad inmensa de inversiones y de ingresos que se han realizado, el país ha casi multiplicado 10 o 20 veces su deuda externa? ¿Dónde están los reales? Es la pregunta, pero es una pregunta política que me interesa marcar, porque, como les decía al principio, estamos muy acostumbrados a una explicación económica, el boom de los precios, el plan de inversiones, la caída de los precios, etcétera, etcétera, pero no le damos peso a lo que vería manejándose, digámoslo así, de político, que es la ruptura del pacto de Punto Fijo. Y esto es bien importante, en mi opinión, porque explica por qué, a esa pregunta que alguien hizo por allí, por qué Luis Herrera no puede tomar las medidas que debía tomar. Que no hay consenso político. El consenso político está roto, no solamente entre COPEI y Acción Democrática, que eran los partidos dominantes, sino en el propio COPEI, por esta historia que nos acaban de contar. Luis Herrera llega al poder con dificultades para convencer a Rafael Caldera, que es el gran líder del partido. Entonces, Luis Herrera no tiene esa condición política, no es personal. Lo que quiero transmitir, no están las condiciones políticas. El consenso del pacto de Punto Fijo se ha venido rompiendo progresivamente y no hay capacidad entonces para dar una respuesta de largo alcance como la que se dio en el año 60 o en el año 59 con el pacto de Punto Fijo. Los partidos importantes no se han sentado en la mesa y de alguna manera COPEI y Luis Herrera, ese gobierno, tiene que manejar solo la situación. Y aquí voy a un punto central, que es la conexión entre lo político y lo económico, como bien señala Franceschi. Las políticas de Luis Herrera para resolver esa crisis no son políticas de largo aliento. No puede construir un país a partir del consenso, y las políticas son respuestas de corto plazo, respuestas coyunturales. Bueno, entonces viene el problema, la gran discusión entre sociedad usual, si se devaluaba la moneda, si no se devaluaba la moneda. Pregunta que tiene validez porque han comenzado a descender las reservas internacionales en unas proporciones que en este momento no son significativas, pero les doy un número. 8 millones de dólares, 78 aproximadamente, se caen a 6.000 millones de dólares en un par de años. Bueno, 2.000 millones de dólares de pérdida sobre 8.000 millones de dólares es bastante para la época. Y eso lanza la señal de Venezuela, gran riesgo político, gran riesgo económico, el país endeudado, no tiene lo suficiente para terminar
las grandes inversiones que se realizaron y la respuesta que el país da, el país potencial, el país que está manejando Sidor, GUI, el plan de Bausiven, etcétera, todo ese conjunto de cosas, la respuesta es: piden auxilio al gobierno, piden para terminar las obras, hay que conseguir más dinero. La respuesta del gobierno no es positiva, y no es positiva porque ya está el conflicto político del cierne y esa deuda se toma a corto plazo. Y aquí está la tercera explicación del Viernes Negro. Voy a recapitular. Una, de orden económico, el plan de inversiones, la incapacidad para financiarlo plenamente y un endeudamiento principalmente de corto plazo que adoptan las grandes industrias. Número uno, el progresivo deterioro del consenso político, el pacto de punto fijo. Hay ruptura ya en el gobierno de León y hay después ruptura dentro de COPEI, hay ruptura en los dos partidos principales. Y el tercer elemento que explica la situación es que se da coincidencialmente la famosa crisis de deuda externa de América Latina con la declaratoria de moratoria de la deuda mexicana. Silva Herzog, aquel que contribuye con Hurtado a crear el Fondo de Inversiones, clara que México no puede pagar su deuda. Cuando México no puede pagar su deuda que era de los grandes deudores de América Latina, bueno, la banca internacional obviamente reacciona y restringe completamente créditos a corto plazo. Los créditos que necesitaba Venezuela para terminar esas inversiones no llegan. Y bueno, sumen ustedes riesgo político, riesgo económico, riesgo internacional. Y bueno, ¿qué hace el venezolano común? Bueno, va sobre el dólar, va a proteger sus activos, tanto el venezolano común como los fondos de pensiones, como los empresarios, cosa que por cierto a veces se critica mucho, es que hubo un mal manejo del tema desde ese punto de vista. Bueno, nada, sencillamente la gente común, no la gente común, va a proteger sus activos, va a comprar dólares y comienza el ataque sobre el dólar, que yo estoy seguro que él lo explica muchísimo mejor que yo, más en detalle esto que sucede. Pero entonces, recapitulando, señores, el Viernes Negro se da porque se unen esas tres circunstancias. Pérdida del consenso político, para mí fundamental, porque si hubiera continuado un sitio de sentarse, de hablar, de discutir y no dejar al gobierno de Herrera solo, bueno, capaz que Venezuela hubiera adoptado una salida un poco más integrada, un poco más de largo aliento, número uno. Número dos, el país, a pesar de que los ingresos, a pesar de que los precios petroleros efectivamente aumentan en el 81-82, el país está hipotecado. Y un país hipotecado es un país en riesgo. Y tercero, pues el suceso mexicano, la moratoria mexicana, hace que los bancos internacionales retiren toda posibilidad de financiamiento, los planes de inversiones quedan allí y Venezuela queda endeudada en ese momento. La respuesta a riesgo es, bueno, adquirir moneda extranjera, adquirir moneda que tenga valor, y viene pues la crisis del Viernes Negro. Bueno, yo espero que con eso les di un panorama más o menos claro de qué es lo que nos llevó a esa famosa fecha. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Está tanto en la ponencia del profesor Franceschi como en la suya, se refleja pues la destreza de tantos años en el aula para hacer ese resumen tan importante, tan significativo de lo que fueron las causas, los antecedentes del Viernes Negro. Muchas gracias, profesor, y fue acertado invitarlo. Muchas gracias por su participación. Vamos a esperar entonces que si viene alguna pregunta por allí. Ahora le toca el turno al doctor Daniel Lahut, quien es economista, especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en historia, profesor de pregrado y posgrado en la UCAP y la UCB. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, autor de varios libros y actualmente director de la revista venezolana de coyuntura, de análisis de coyuntura. Así es que se llama, Daniel. La revista venezolana de análisis de coyuntura de la UCB. Muy buena. Eso es muy importante, mantener y rescatar esas revistas de prolongada historia. Bueno, tiene la palabra Daniel Lahut. Déjame colocar
la, la presentación. A ver. Como que Vamos a- no sé si puedo, pareciera que no pudiera colocarla, no sé. Sí puede no se compartir, la- profesor. Si usted quiere, se la comparto yo, pero usted puede compartir ya. Ah, bueno, si me ayuda, chéverísimo. Okay. Ah, bueno, con gusto, profesor. En la ponencia del doctor Laud se refiere a si el Viernes Negro fue un punto de inflexión para la sociedad y la economía venezolana. Ok, perfecto. Ok, bueno, la pregunta que yo me hago es si el Viernes Negro fue un punto de inflexión en la economía venezolana, ¿no? Y lo vamos a ver a través de unas pocas gráficas que yo coloqué allí con algunos indicadores económicos para poderlo entender más o menos con cierta precisión, ¿no? Okay. Si pasamos la página. Ok, primero, un poco lo que se había repetido, ¿no? De que Venezuela venía de un periodo de estabilidad monetaria y fiscal que efectivamente era envidiable, ¿no? O sea, Venezuela más o menos entre 1930 y 1971 tiene un periodo de bastante estabilidad, sobre todo fiscal, ¿no? En materia monetaria hubo algunas devaluaciones, pues la famosa, el famoso convenio Tinoco, que fue una devaluación, aunque siempre se le refiere como una revaluación. De hecho, luego también en el gobierno de Betancourt hubo una devaluación que se llevó el bolívar a 4.50. Y luego en el periodo de 1971, 72 y 73 hubo unos ajustes en la paridad cambiaria que también se reflejan como una revaluación y efectivamente no lo fueron devaluaciones, ¿no? O sea que Venezuela siempre devaluó su moneda, ¿no? Sin embargo, Venezuela se mantuvo dentro de un esquema muy parecido al del patrón oro, ¿okay? De hecho, nuestro Banco Central fue una suerte de gran caja de conversión hasta el año de 1971, cuando se hacen estas devaluaciones que estoy comentando, y luego cuando en el año 1973 Carlos Andrés Pérez nacionaliza el Banco Central, ¿okay? Y ahí comienza a hacer política monetaria de una manera persistente, ¿no? Y incluso, bueno, ya también lo comentaron, fueron los años en los cuales se inició lo que se llamó la Gran Venezuela, que era ese plan gestado por Gumersindo Rodríguez, ¿no? Ahora si pasamos la página, ¿okay? Eso. ¿Qué significó eso? Bueno, eso significó la transición de un banco central que había sido una caja de conversión, y voy a explicar más o menos a qué nos referimos. O sea, el Banco Central sencillamente recibía los dólares que las petroleras vendían y emitía billetes contra esos dólares, y eso era lo que le daba sustento a la política monetaria del gobierno, que se limitaba exclusivamente a hacer cambios de moneda, ¿no? Y como comentó en su ponencia Maxine Ross, efectivamente Venezuela era eminentemente importadora, y bueno, los particulares compraban dólares a ese mismo Banco Central para poder hacer las importaciones. Luego, cuando en el año 74 se inicia esta nueva forma de concebir el gobierno, el gobierno se convirtió, ¿okay? En una suerte de ejecutor de un sistema muy parecido a la dictadura del proletariado leninista, pero con un sistema democrático, ¿no? Lo que se implantó fue un capitalismo de Estado de manera muy abierta, ¿okay? En el cual se invirtió en empresas básicas, ¿okay? Se nacionalizó el petróleo, se nacionalizó el hierro, ¿okay? Y bueno,
eso fue lo que sentó las bases del Viernes Negro, ¿ok? Y ahí pasamos la página de nuevo. Ok, y entonces fíjense, yo como comenté, tenía unas láminas para mostrar. Fíjense que estas son las exportaciones venezolanas y las importaciones venezolanas del 74 hasta el 89. ¿Ok? Fíjense que el petróleo está marcado con la línea de color azul para que veamos cómo crecieron las exportaciones petroleras en ese periodo. ¿Okay? Una de las cosas que inicia el gobierno de Pérez es la disminución de la producción petrolera. ¿Okay? Sin embargo, como los precios del petróleo estaban subiendo de una manera impresionante, entonces efectivamente esa disminución, ¿okay? Como estos son datos en términos reales, lo que se ven son cantidades, se ve clarita entre el 74 y el 79, y luego, ¿okay? Vemos el crecimiento de precios que se experimenta hasta el año 80, y luego la caída en el 81 y 82 de los precios, para luego recuperarse hacia el año 1974, ¿no? Y un poco para ver las importaciones. Fíjense, las importaciones están en la línea de color verde, ¿ok? Nos muestran una situación bastante estable, ¿ok? Y yo quise poner también las exportaciones no petroleras para que veamos que efectivamente Venezuela exportaba, ¿ok? Ciertos productos, no exclusivamente el petróleo, ¿ok? Y ahí están marcados en color rojo, ¿no? Mostramos la siguiente lámina, ¿ok? Eso redundó en un esquema de reservas bastante importante. ¿Okay? Fíjense que las reservas entre 1960 y 1974 eran ínfimas, ¿okay? Y luego con el boom petrolero, miren el tamaño de las reservas que tuvo Venezuela, ¿okay? Se ve un poco la disminución en el 78, producto de esa misma política de Pérez de tratar de reducir la producción petrolera, pero luego repuntan, ¿no? ¿Okay? Y ahí no se ve el shock contra las reservas en el año 83, ¿okay? Porque sencillamente cuando el gobierno implanta el control de cambio, las reservas se recuperan de una manera inmediata, ¿no? Por lo cual probablemente la mejor política hubiese sido suspender el control de cambios en el año 83, cosa que no se hizo, ¿okay? Y más bien lo que creó fueron más problemas que soluciones, ¿no? Porque efectivamente una de las cosas que ocurren en los controles de cambio es que el sector productivo deja de ser productivo y se convierte en un arbitrista que lo que hace es tratar de conseguir dólares baratos para luego venderlos más caros en el mercado paralelo, ¿no? Y en este caso, en el caso del control de cambio que se vivió entre el 83 y el 89, ese control era con tipo de cambio gris. O sea, no había un tipo de cambio negro propiamente dicho, sino un tipo de cambio gris, ¿okay? Porque se parecía mucho a la situación que actualmente vive Venezuela, ¿okay? En la cual el central ofrece divisas a través de la banca, ¿okay? Al tipo de cambio, por supuesto, cuasi libre, ¿no? ¿Okay? Ponemos la siguiente lámina para ver. ¿Okay? Por supuesto, eso también impactó severamente en los precios. Aquí vemos el indicador de precios, el IPC, ¿okay? En base 68, y vemos cómo los precios estuvieron constantemente creciendo, ¿okay? Y sobre todo la acentuación de ese crecimiento de precios hacia finales del control de cambio, en el periodo 87, 88 y 89. ¿Okay? Y bueno, y por último, yo quería mostrar también el Producto Interno Bruto. Vemos en la siguiente lámina. ¿Okay? Y fíjense, aquí podemos ver, ¿okay? Cómo Venezuela venía creciendo, ¿okay? Técnicamente de una manera permanente hasta los años 80, ¿okay? Y luego en los 80 hace como una suerte de cima, ¿okay? Y vuelve a caer la economía, ¿okay? Y ahí vemos lo que ocurre en todo ese periodo de control de cambio
desde el año 83 hasta el año 89, el repunte del último año del gobierno de Lucinchi y luego la caída en el año 89 producto de la implantación del paquete de medidas económicas de Carlos Andrés Pérez, ¿no? ¿Okay? Ahora sí cambiamos la lámina. ¿Okay? ¿Qué efecto tuvo para nosotros ese evento que llamamos nosotros Viernes Negro, ¿no? Es más, yo tengo la ligera impresión de que Venezuela ha cometido ese error varias veces, ¿no? ¿Okay? O sea, el endeudarse para hacer un gran plan de inversiones, ¿okay? Y después no poderlo soportar, ¿okay? Es quizá la razón del fin del gobierno de Marcos Pérez Jiménez en los años, al final de los años 50, en los años 50, ¿okay? Y fíjense que curiosamente en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez se termina con un tamaño de deuda bastante importante, ¿ok? Y bueno, y a Betancur no le queda más remedio que enfrentar esa situación y la enfrenta precisamente con un control de cambio, ¿ok? Y una devaluación. Y curiosamente, el año 83 explota el mismo detonante, o sea, tenemos el gobierno de Carlos Andrés Pérez que hace un inmenso plan de inversiones, ¿okay? Y que provoca un crecimiento de la deuda importante, ¿okay? Un crecimiento también del tamaño del gobierno de una manera muy importante, ¿okay? Y, y el saldo al final, ¿okay? Es que nosotros terminamos teniendo un gobierno tan grande, ¿okay? Que le queda excesivamente grande a este pobre país, ¿okay? Además tenemos una deuda tan grande, ¿okay? Que le queda grande a este pobre país, ¿okay? Y pareciera extraño, ¿no? ¿Okay? Pareciera como una repetición de eventos, ¿okay? Cosa que a mí no me gusta mucho porque como historiador también, ¿okay? No creo en la repetición de la historia, ¿okay? Pero me da mucha curiosidad, ¿okay? Esa repetición de eventos, ¿okay? Y al parecer gobiernos que no terminan por aprender, ¿no? Y además de eso, un sector privado que tampoco ha cambiado, ¿okay? Que siempre está la casa de rentas, ¿okay? Y bueno, y por supuesto, al final, todos estos efectos lo que terminan es redundando en una profunda frustración ciudadana, ¿okay? Que quizás se evidencia en ese malestar venezolano, ¿okay? Contra los partidos políticos, contra la democracia, ¿okay? Que pareciera no tener sentido, pero pareciera que tienen un poco que ver en esta serpiente que se come la cola, ¿okay? Constantemente. ¿Okay? Eso es lo que yo quería comentar en la tarde de hoy. ¿Okay? Y le doy muchas gracias a la Universidad Metropolitana y le doy muchas gracias además a los panelistas. ¿Okay? Y bueno, y quedo abierto a cualquier tipo de comentario y pregunta. Muchas gracias, doctor Laud. Excelente. Los tres panelistas de esta tarde, Napoleón Franceschi, Maxine Ross y Daniel Laud, hicieron gala de síntesis, que es muy importante para estos temas y sobre todo didáctica. Estos temas económicos son a veces un poco escabrosos y tratar de explicar con sencillez la raíz de nuestros problemas no es nada fácil. Se los agradezco mucho. Por aquí hay una pregunta dirigida por la doctora Yajaira Freites, directiva de la SOVAC, a quien saludamos, una mujer trabajadora en situaciones muy difíciles para la ciencia en Venezuela. Ella le pregunta a Napoleón Franceschi cuáles fueron las medidas políticas que Luis Herrera no quiso tomar. Bueno, excelente. Primero que nada, con tanta apuro por terminar en los minutos que uno tiene, no pude hacer algunos comentarios sobre, menos mal que David lo completó,
sobre lo que realmente fue el gobierno de Luis Herrera. Podríamos decir porque que Luis Herrera, si algo hizo muy bien, fue el manejo pues de la continuación de una gran cantidad de obras importantes en el campo de la cultura, con Teresa Carreño, con lo que significó la inauguración de la primer tramo del metro de Caracas, que llamaron la autopista de los pobres. Y por supuesto Luis Herrera, bueno, celebró el Bicentenario del Libertador, hizo los Juegos Panamericanos, inauguró una gran cantidad de obras importantes. Diríamos porque Luis Herrera le dio continuidad a las políticas de Estado. Pero políticamente nos preguntaban qué fue lo que hizo o no hizo Luis Herrera que llevó al país a esa crisis aparentemente sin salida, que fue el Viernes Negro. Yo diría que todo tiene una explicación. El piso político que tenía Luis Herrera era aparentemente muy grande, muy fuerte, porque ganó las elecciones con el 45% del electorado, pero su partido prácticamente lo deja solo. Solamente un segmento del partido muy afín en lo personal. Él era muy amiguista y incluso él varias veces decía eso con mis amigos. Ese es mi amigo y punto. Cuando le criticaban o le cuestionaban a alguno de sus personalidades relacionadas con él. Cuando cuestionaron a muchas de esas personas que fueron señaladas por errores evidentes, por problemas administrativos, por sospechas de malos manejos, Luis Herrera se aferró a veces a defender a esas personas. Y su partido, especialmente Caldera, pues y todo el ala, vamos a llamarla así, calderista de Copey, no le dio el apoyo suficiente. Y Acción Democrática, hay que decir también, no acompañó con una política de Estado, con un sentido de Estado, los graves problemas que estaban afectando al país. Sin tomar en cuenta pues, que muchos de esos problemas los había heredado Luis Herrera. Obviamente Luis Herrera no resolvió los problemas que heredó, es decir, la Venezuela hipotecada, no pagó la hipoteca, siguió pues sin desmontar aquel Estado gigantesco, aquella economía estatista que había creado Pérez, aquel gasto desmesurado que había hecho Pérez, es decir, no le puso freno a aquello. Ahora, ¿por qué? Por lo que decía, pues, esa falta de apoyo político del propio Copey y inexplicablemente también de Acción Democrática, que veía más bien como la oportunidad de volver al poder con Lucinchi, que era pues la figura más popular de entonces. Pues Luis Herrera tenía que haber tomado medidas duras. Por ejemplo, cuando Eleazar Díaz Bruzual, Leopoldo Díaz Bruzual, le proponen desde el Banco Central una política de ajustes, de controles, de romper aquellos esquemas, de aquella bola de nieve, porque se veía ver con la deuda externa y con los programas de inversión exagerados, que, por cierto, el doctor Pérez Afonso llamó el Plan de Destrucción Nacional, el quinto plan de la nación de Gumersindo Rodríguez. Bueno, sin duda alguna que Luis Herrera lo que hizo fue unas tímidas políticas de privatización, pero continuó con el grueso de esas políticas estatistas. No se atrevió a ponerle un freno a esas políticas estatistas. Y aquello era insostenible. Yo no soy economista, por supuesto, pero dicen los expertos pues, que aquello no tenía sostenibilidad pues, a futuro, porque era con una gran cantidad, una gigantesca masa de créditos a corto plazo, que bueno, como ya lo explicaron muy bien los colegas economistas, realmente era impagable, era inmanejable ese monto de deuda, sobre todo cuando se produce la crisis de la deuda mexicana y se viene después la crisis de la deuda argentina, la deuda brasileña, y bueno, obviamente la banca internacional sí seguía retrasando las medidas de cierre, pues iba a terminar colapsando toda la banca internacional. Luis Herrera se convirtió como en un prisionero de ese callejón sin salida. Y su partido, pues, no le acompañó. Porque la medida que había que tener que tomar era lo que Leopoldo Díaz Bruzual, el llamado Búfalo Díaz Bruzual, por su aspecto y su estilo personal, realmente con una gran valentía planteó, hay que devaluar. Pues. Pero entonces el bolívar aquí en Venezuela se consideraba como un símbolo de la patria. Devaluar era como una mala palabra. ¿No? Y se consideraba que había que mantener el bolívar.
Y eso fue el más grave error. Pues empezó el pánico financiero, la gente empezó a convertir, a sacar sus capitales, y cuando se dieron cuenta, las reservas del Banco Central iban palo abajo, ¿no? Obviamente esa era la crónica de una muerte anunciada, pues, lo que le tocó a Luis Herrera en ese momento. Tuvo una cuota responsable, por supuesto. Luis Herrera no era economista y parece ser que no terminaba de entender algunas cosas. Tal vez por eso sus errores. Pero es que sus amigos, algunos amigos importantes, social cristianos, pues, Díaz Usual era una persona cercana al gobierno y no hizo caso de eso. No se atrevió a tomar esas medidas duras, difíciles como era, de una vez cerrar, establecer un control de cambio momentáneo, anunciarle un control de cambio por 90 días o por lo que sea, como hizo Betancourt en su momento, que paró la hemorragia y resolvió el problema fiscal en los años 60, pues con una devaluación de 3.30 a 4.30, a 4.50 originalmente. Bueno, eso, pensando aquí, nuestros políticos pensaban en las elecciones, en cómo ganar las elecciones. Y entonces Caldera pensando en su próxima campaña, como efectivamente se lanzó a la campaña electoral. Y bueno, hizo el milagro de evitar la catástrofe, según decían, pues de Copey como partido. No lo logró salvar, pero salvó el partido, pero hundió al país. Ese es el problema. Ese fue el grave error político que cometieron. O sea, no tomar esas medidas difíciles que había que tomar. Sin duda alguna, pues a veces los políticos, cuando se tratan de meterse en la economía, no manejan bien la situación. Ok, bueno, No gracias, sé si eso... profesor. No, sí, excelente. Aquí hay dos preguntas, entonces le voy a dar, como no dice para quién es la pregunta, le vamos a hacer le vamos a dirigir una al profesor Maxim Ross y otra a Daniel Lahut. Aquí dice Agustín Ruiz, para el profesor Maxim Ross, ¿qué se puede decir de la disposición de los ahorros de PDVSA para respaldar el bolívar que termina finalmente por devaluarse? Esa es para el doctor Maxim Ross. Y la de el doctor Germán José Guía Caripe, a quien saludamos, profesor de la Simón Bolívar, dirigida a Daniel Lahut. Los controles de cambio son un cepo a la libertad económica, que lo aplicó la socialdemocracia en la democracia y ahora el estatismo chavista. Entonces, el profesor Ross y el profesor Lahut, ya para cerrar. Muchas gracias. Bueno, con perdón de los presentes, yo tiendo a decir las cosas como las pienso. Yo veo la pregunta un poquito desvinculada del tema que estamos hablando. Yo no tengo manera de saber qué ahorros tenía o no tenía PDVSA en aquel momento y en qué medida influyeron o no influyeron en la situación. Con mucho gusto puedo investigar el tema y averiguar sobre la pregunta, más significado a propósito del foro. Ok, gracias, profesor. O sea, yo lamento ver que recuerden ustedes, perdón, No, lo siga. que quiero transmitir es que ahí sí se produjo. No se oye. Es que no sabía, así que se produjo una lo que casual, sino a un control de cambio que es lo que propuso, lo que proponía Arturo Sosa. Profesor, no se escucha. Y eso sí fue una crisis que se multiplica y que lleva a la pregunta que... ¿Perdón? ¿No se me oye? ¿Aló? Ajá, profesor, ¿Aló? como tiene ¿Aló? la conexión está allí con dificultad. Si usted apaga su cámara, podemos escucharlo mejor. Que apague la cámara y quede con el micrófono abierto. Bueno, tengo que repetir la respuesta. Sí, profesor, porque no lo escuchamos. Sí, repítala, por favor, gracias. El El internet ha estado... Sigue, por favor. La primera respuesta que di es que la Junta tiene poca conexión con el tema que estamos hablando, el que ha dejado sobre los ahorros de PDVSA en aquel momento. Es posible que sí, que PDVSA haya tenido una cuantía importante de ahorros en aquel
momento, recuerden ustedes que en aquel momento se nacionaliza la industria. Hay que pagar indemnizaciones cuando se produce la ley de reducción de hidrocarburos. Pero la influencia de los ahorros de PDVSA en esto no es relevante a los fines de lo que estamos discutiendo. El negro viene de un conflicto político, no es un conflicto político personal de Luis Herrera con Caldera, que también lo es. Que viene una ruptura sistemática del punto fijo del consenso político. En ese caso, pues, cuando Herrera llega a la ruptura política, pues que eso no viene de la nada. Generar haciendo Acción Democrática, siendo criticada duramente la campaña electoral de Luis Herrera. Entonces, pretender que Acción Democrática siguiera una política de Estado bastante difícil. Y tercero, bueno, lo que dije, pues, si no se hubiera producido la moratoria mexicana, bueno, capaz que la banca internacional hubiera podido asistir a Venezuela, porque tampoco la deuda externa en el momento era, estamos hablando de millones de la época, se ha producido la moratoria mexicana, se ha producido la crisis externa, que es mucho tiempo después. Recuerden ustedes el plan Brady, allá en los 90, es que se reconstruye todo el tema de deuda externa latinoamericana con el famoso plan Brady, pero en aquel momento no había plan Brady, de manera que yo creo que esos son los componentes fundamentales que nos explican la crisis. Y sí, por supuesto, respondo a la pregunta de Daniel, claro que fue un punto de inflexión en la historia económica y política y social. Gracias, profesor. Gracias. Entonces vamos a escuchar ya para ir culminando a la respuesta del doctor Daniel Laud al doctor Germán Caripe Guía. Ok, bueno, con respecto a los controles de cambio, hay que comentar que el primero ocurrió en el gobierno de López, ¿no? O sea, antes de la creación del Banco Central, había un control de cambio, y ese control de cambio duró hasta el año 1942, hasta mediados del gobierno de Medina, ¿no? El segundo es el de Betancourt. El tercero es este que va a arrancar en el 83 hasta el 89. El cuarto va a ser muy corto, que es el que ocurre en el gobierno de... Y el quinto es el que comienza en el año 2003, ¿no? Con Chávez, y que no ha terminado aún, a pesar de que hay mucha gente por ahí que dice que ya el control de cambios está eliminado, ¿no? Yo no creo que esté eliminado. Efectivamente, en los 5 ocurrió siempre el mismo efecto, ¿no? El sector productor se dedica a especular en el mercado de cambios y abandona el proceso de producción, y eso es lo que le hace daño al país, ¿no? Lo que provoca los daños terribles que ocasiona ese control de cambio, que por supuesto en el control que se inicia en el 83 fue muchísimo más grave, porque fue un control demasiado largo, ¿no? Un control que duró 6 años, ¿no? Que pudiera haber sido, por lo que vieron ustedes cuando vieron la gráfica de reserva, pudiera haber sido suspendido al año siguiente, cuando Luis Herrera, cuando Lucinchi toma el poder, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que ocurrió ¿cómo se llaman? Los gabinetes que vinieron posteriormente a la suspensión del mercado de cambio, había 2 posiciones, ¿no? La posición de Sosa, el ministro Sosa, que era partidario de montar este control de cambio que se montó, y la posición del Búfalo Díaz Brusual, que era devaluar linealmente a 6 bolívares por dólar y hacer, o sea, volver a encender el switch y dejar que la economía siguiera funcionando de la manera en que venía funcionando, pero al nuevo tipo de cambio. Yo creo que la mejor solución fue la planteada por Díaz Brusual.
Sin embargo, creo que lamentablemente ya eso no se puede recoger. ¿Okay? Entonces, esa es mi respuesta. Muchas gracias, profesor. Bueno, muy buenas las tres exposiciones. Este es un tema, por supuesto, sobre el que siempre se va a seguir debatiendo y es un tema que generó a futuro, se continuó un proceso de deterioro. Ante la crisis, pues el Estado continuó con los subsidios, continuó con el estatismo, con el rentismo, con las políticas ya conocidas. Los aumentos del petróleo, los aumentos de precios del petróleo conducían a la paralización de los intentos de transformación estructural y la visión de las próximas elecciones le cerraba el camino a los cambios de largo plazo, con excepción del esfuerzo que hizo Carlos Andrés Pérez, que trató de implementar las medidas más o menos de manera coherente y bueno, ya sea por fallas de implementación o que el país no entendió las medidas, pues, estallidos sociales, intentos de golpes de Estado y finalmente la defenestración política de Carlos Andrés Pérez y después el quiebre del bipartidismo y el colapso de la democracia. Han sido años de muchas experiencias muy duras para los venezolanos que comenzaron pues precisamente en esta fecha que se cumple el sábado, 40 años del Viernes Negro, del 18 de febrero de 1983. Bueno, muchas gracias al doctor Napoleón Franceschi, al doctor Maxim Ross, al doctor Daniel Laud, a los participantes a este evento y los esperamos próximamente para otra actividad, en este caso el mes de marzo. Se conmemora aniversario del establecimiento del sufragio universal directo y secreto. El miércoles 15 de marzo de 1946 se estableció el sufragio universal directo y secreto y se cumple aniversario este 15 de marzo de 2023. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Estén próximos, estén atentos, estén pendientes de otras convocatorias. Muchas gracias y buenas tardes.